Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la segunda semana del tiempo ordinario, La primera lectura de hoy viene del primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9, y capítulo 19, versículos 1 al 7. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro: «Mató Saúl a 1000, pero David a 10,000». A Saúl le cayeron muy mal esas palabras, y se enojó muchísimo y comentó: «A David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1,000. Lo único que le falta es ser rey». Desde entonces, Saúl miraba a David con rencor. Un día, Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a éste: «Mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate pues mucho, mañana por la mañana. Retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré». Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo: «No hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, quieres hacerte reo de sangre inocente, matando a David sin motivo?» Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo: «Juro por Dios que David no morirá». Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl, y David continuó a su servicio como antes. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 55 y el responsorio es: «En el Señor confío y nada temo». En el Señor confío y nada temo. Tenme piedad, Señor, porque me acosan, me persiguen y atacan todo el día. Me pisan sin cesar mis enemigos, innumerables son los que me hostigan. Toma en cuenta, Señor, todos mis pasos y recoge mis lágrimas, que cuando yo te invoque el enemigo se bata en retirada. Yo sé bien que el Señor está conmigo, por eso en Dios, cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? En el Señor confío y nada temo. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedentes de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba.
Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos de espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del primer libro de Samuel. Y aquí Saúl se nos presenta como el rey que se siente amenazado por el crecimiento de popularidad de David. David ya fue ungido por Dios, pero todavía no es nombrado rey oficialmente porque Saúl aún vive. Y será después de la muerte de Saúl que David tomará el cargo de rey de Israel. Pero mientras tanto, parece que Samuel pues tenía mucha razón en temer a Saúl, puesto que Saúl es un hombre inseguro, celoso y muy rencoroso, puesto que después de la victoria sobre los filisteos, encabezada por David, que mató a Goliat, el gigante de los filisteos, pues él ahora se siente amenazado por la popularidad de David y cómo la gente lo aplaude, y los celos, inseguridad y resentimiento de Saúl pues siguen aumentando. Y una persona con tanto poder como Saúl, que es rey, pero celoso, inseguro y resentido, pues es un hombre muy peligroso. Quizás entonces Samuel, el profeta, tenía mucha razón en temerlo, y porque la gente pues no sabía qué hacer con las reacciones de Saúl ante tales celos e inseguridad. Y aquí en esta lectura se manifiesta algo de esto. Dice: en aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo Goliat, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría. Al danzar las mujeres cantaban a coro: mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. Y estas palabras parece que le cayeron muy mal a Saúl, puesto que ponían el nombre de David junto al suyo, pero le atribuían a David muchas más caídas de los enemigos que a Saúl. David 10,000, mató a 10,000, mientras que Saúl solo a 1000, ¿no? Y esto para un hombre inseguro y celoso y resentido, pues son palabras que hace que su inseguridad aumente, y su resentimiento y rencor pues también igual aumenta con su inseguridad. Así que Saúl expresa sus sentimientos cuando dice la lectura: a Saúl le cayeron muy mal estas palabras y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1000. Aquí se manifiesta claramente la inseguridad de Saúl mismo. Lo único que le falta es ser rey. Así que aquí también se siente amenazado por la popularidad de David. Desde entonces, Saúl miraba a David con rencor. Un día, dice la lectura, Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Es impresionante cómo una persona con tanto poder se da la libertad de poder expresar lo que quiere hacer, ¿no? Así que públicamente le comunica su intención a su hijo Jonatán, que era un buen amigo de David. Tanto amaba Jonatán a David que Jonatán le dio sus propias armas y escudo, y también el símbolo de autoridad como hijo del rey a David. Y David, pues ya ahora vestido como un militar,
aceptaba no solamente la amistad de Jonatán, sino también pues la protección, puesto que siendo Jonatán el hijo de Saúl, lo protegía de estos celos y resentimientos de su padre. Dice, pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a mi padre Saúl trata de matarte, cuídate pues mucho mañana por la mañana. Y sí, previo a esta lectura de hoy, Saúl ya había atentado varias veces poner a David en peligro en las batallas contra los filisteos para que fuera puesto a muerte por los enemigos, pero no lo consiguió, puesto que David se estaba convirtiendo cada vez más en un buen militar, ¿no? Y irónicamente, pues es precisamente lo que David hizo con uno de sus generales cuando tomó su esposa. Esto lo leeremos más adelante, ¿no? Que después de que la esposa sale embarazada por esa infidelidad de David, pues manda al esposo para que lo pongan al frente de la batalla y sea muerto por los enemigos, ¿no? Así que lo que Saúl trataba de hacer con David, de ponerlo al frente para que los filisteos lo mataran, Saúl no lo consiguió. Pero David, después de que él pasa a ser rey, sí logra matar al esposo de la mujer que él tomó en esa relación de infidelidad. Y no solamente de infidelidad para su propia familia, su propia esposa, sino también de tomar la esposa de uno de sus generales, ¿no? Y esto es algo que después saldrá al descubierto más adelante. Así que Jonatán interviene con su padre en favor de David para que Saúl no lo mate. Y le dice Jonatán a David, retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Así que Jonatán, por el cariño y la amistad que le tiene a David, interviene por él para que su padre no lo mate. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo, no hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó tu vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste, ¿no? Así que aquí Jonatán no le cuenta nada nuevo a Saúl, que Saúl no sabe, pero el simple hecho de recordarle lo que David había hecho por Israel y por el rey en la batalla contra los filisteos, pues esto parece que calma el resentimiento y los celos de Saúl. Y le dice nuevamente Jonatán a su padre, ¿por qué pues quieres hacerte reo de sangre inocente matando a David sin motivo? Y ahora viene la respuesta de Saúl. Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo, juro por Dios que David no morirá. Pero nosotros que ya conocemos toda esta narrativa, sabemos de que a Saúl no se le puede confiar, que sus promesas son promesas muy superficiales, puesto que ya previamente ha hecho otras promesas que no las cumple, ¿no? Y en realidad, los celos, su inseguridad y su resentimiento volverán a levantarse, y esta promesa que ahora Saúl le hace a Jonatán de que no matará a David, pues simplemente no valdrá para nada. Pero por lo menos aquí, Jonatán, con su intervención, ha aplacado por el momento los celos y la inseguridad de Saúl, su padre. Entonces, después de que Jonatán habla con Saúl, va y le comunica a David los resultados de esa intervención de él por David, y le dice que su padre ha jurado no matarlo. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes, ¿no? Así que por el momento
los celos y el resentimiento son colmados por Jonatán, su hijo. Pero sabemos que Saúl, siendo un hombre muy inseguro y muy dado a que los celos y el resentimiento tomen posesión de él, después otra vez despertará su deseo de matar a David. Y esto saldrá más adelante, ¿no? Pero David siendo el ungido de Dios, tampoco se atreverá a rebajarse a los mismos sentimientos y violencia de Saúl. Y cuando David aún tiene motivo y causa, no solamente para defenderse, sino también para matar a Saúl, cuando Saúl lo quiere matar a él, David no permitirá de que aún su defensa propia lo lleven a matar a quien Dios eligió por rey, ¿no? Aunque Dios ya lo ha rechazado, David no se atreverá a poner mano sobre él y dejará que las cosas lleven su rumbo y que la muerte de Saúl venga por otras formas. Así que en esta primera lectura tenemos aquí la continuación de la narración de cómo el rechazo de Dios por Saúl va disminuyendo su presencia, va disminuyendo su importancia para Israel, mientras que la importancia y presencia de David va creciendo. Muy bien, continuemos ahora con el Evangelio de hoy. Continuamos leyendo el Evangelio de Marcos. Ayer escuchamos cómo Jesús en la sinagoga tiene este conflicto, esta confrontación con los fariseos y los maestros de la ley cuando sana a un hombre tullido de una mano. Y Jesús pues sigue aumentando sus conflictos con los líderes de la comunidad judía, y después de esa confrontación en la sinagoga, pues parece que Jesús se marcha del lugar donde se encuentra, y desde ese momento en adelante, en el Evangelio de Marcos, empieza a concentrarse en la formación de sus discípulos, ¿no? Y el Evangelio de hoy, pues, es un evangelio que hace un resumen de las actividades previas de Jesús y las consecuencias que ha tenido en su popularidad y cómo la gente viene ahí. Así que es un evangelio que hace resumen y también hace una transición de los eventos de conflictos de Jesús, particularmente en las sinagogas, y cómo los líderes tienen resistencia en contra de él y rechazo, y también ya la persecución se empieza a manifestar, puesto que al final del evangelio de ayer se nos dice de que los fariseos empezaron a tramar juntos con los del partido de Herodes para deshacerse, o sea, para matar a Jesús. Así que el evangelio de hoy es una transición hacia otra actividad de Jesús, en la cual él se concentra en la formación de sus discípulos, y en los siguientes capítulos es lo que predominará en los temas que sale, es Jesús enfocándose en la formación de aquellos que él ha llamado en torno a él, para que después estos lleguen a ser una extensión de su propia misión. Y dice el evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. ¿Qué mar es este? Muy probablemente es el mar de Galilea, puesto que la actividad de Jesús están concentradas en el territorio de Galilea, y el único mar, o el único cuerpo de agua que está pegado a Galilea es el mar de Galilea. Así que con toda confianza podemos decir que este mar es el mar de Galilea, a donde Jesús se retira, quizás para ir con sus discípulos, pero hay una gran muchedumbre que va detrás de él, y nos dice que son una muchedumbre, gente de la región de Galilea. Y repito, esta es la región donde Jesús, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, donde Jesús dedica la mayor parte de su ministerio público. Dice: una gran multitud procedente de Judea,
y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, también venían a buscarlo después de que habían escuchado todo lo que Jesús hacía. Y aquí el nombrar estas regiones nos da una idea de que la gente que viene y lo busca después de escuchar noticias de lo que Jesús viene enseñando y haciendo, pues cubren los 4 puntos cardinales. Jerusalén, Judea, que es la región hacia el sur, dentro de la cual se encuentra Jerusalén, es la parte sur. Después, Idumea y Transjordania es la parte sureste de la región de Galilea. Así que tenemos Judea y Jerusalén hacia el sur, Idumea y Transjordania al sureste de Galilea, y después Tiro y Sidón están hacia el norte de la región de Galilea, pegado al mar Mediterráneo. Y Tiro y Sidón tradicionalmente no son poblaciones judías, pero que también habían escuchado acerca de Jesús y desde ahí venían para traerle a los enfermos. Así que con esto el evangelista Marcos nos quiere dar una idea muy clara de que la popularidad de Jesús sigue aumentando. Y lo irónico de este resumen es de que mientras la popularidad de Jesús aumenta entre la población, los líderes mismos de la comunidad judía lo rechazan y lo condenan, y ahora ya están tramando deshacerse de él. Así que son reacciones muy opuestas. La población, tanto del sur, este, norte, la gente escucha y son atraídos por ellos, mientras que las autoridades religiosas ocurre todo lo contrario. Lo rechazan, lo niegan, y ahora empieza a intensificarse la persecución de él. Dice el Evangelio: entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo, ¿no? Con esto nos da el evangelista Marcos esta idea de la cantidad de gente que venía, no solamente ya de Galilea, sino de las diferentes regiones en torno a Galilea, tanto el sur, este, el norte y oeste, hasta los confines con el mar Mediterráneo, en los pueblos de Tiro y Sidón. Y era tanta la gente que Jesús temía ser aplastado, así que pide a sus discípulos, que varios de ellos son pescadores, que le consiguieran una barca. Así que esto es fácil de imaginar, puesto que si por lo menos los 2 hermanos Pedro y Andrés y Juan y Santiago sabemos de que son pescadores, de que pues su conexión con los pescadores actuales era una relación pues con la cual podían contar para conseguir fácilmente una barca, ¿no? Así que se la consiguen, Jesús se sube a la barca y desde ahí continúa su enseñanza. Así que nuevamente este es un evangelio en el cual busca hacer un resumen de toda la actividad que nos deja esta imagen de la popularidad y cómo la gente, cómo las multitudes siguen viniendo tras él. Pero enfoquémonos en los detalles que nos da, de que la gente principalmente viene buscando a Jesús por lo que hace y no tanto por lo que enseña, ¿no? Y aquí quizás el evangelista nos deja este conflicto, ¿no?, entre lo que Jesús quiere comunicar y lo que la gente simplemente quiere y busca. Jesús quiere compartir la visión del reino de Dios. No se niega a manifestar el poder de Dios en las sanaciones y milagros, pero Jesús no quiere ser reducido simplemente a un hombre que hace milagros. Jesús quiere que la gente se identifique con la visión del reino que se está inaugurando en Él y por medio de Él. Porque quedarse solamente con
con los milagros, pues es no querer identificarse, no querer ser parte de lo que Dios está haciendo en él, introduciendo, o sea, haciendo irrupción en la historia de la humanidad en Jesucristo, el reinado de Dios, el poderío de Dios. Y no querer ser parte de esta visión, de este plan de salvación de Dios, pues es simplemente quedarse con lo fenomenal, con los milagros. Y quizás aquí, pues también esta pregunta que resalta en este evangelio es una pregunta apta para nosotros. ¿Qué es lo que buscamos cuando vamos en busca de Jesús? ¿Vamos simplemente por el milagrito, por mis necesidades, aunque sean reales y concretas? ¿O tengo también interés en el mensaje del reino, en lo que Dios está inaugurando en Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro? ¿Qué es lo que busco? Simplemente mis intereses, y repito, aunque sean reales y concretos. ¿Tengo interés por el resto de lo que Jesús quiere comunicarnos? Lo que Él está viviendo en su relación con Dios. Dice, en efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo, ¿no? Y es una imagen impresionante que la gente obviamente con gran necesidad, ¿no? Con gran necesidad de sanación, con gran necesidad de restauración personal, que también tiene implicaciones sociales y comunitarias. Por ejemplo, la sanación de los leprosos, que no solamente era una enfermedad que aislaba al leproso de su familia y de la comunidad, sino también al ser sanado lo regresaba socialmente a su comunidad y a su familia, y también pues lo restauraba para poder participar nuevamente en los ritos religiosos. Así que una sanación no simplemente es algo físico y corporal, es también sanación social, es sanación también para que le permita al ahora ya sano regresar y ser parte de los ritos religiosos dentro de su comunidad. Y pensar cómo la gente se le echaba encima, ¿no? Para querer tocarlo. Tanta era la necesidad y tanta era la fe. Pero nuevamente aquí, Jesús no quiere ser reducido simplemente a un hombre que hace milagros. Y esto es parte de lo que resalta aquí hacia el final de este evangelio cuando dice: cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. O sea, lo que los poseídos de espíritus inmundos decían era la verdad. El Evangelio de Marcos particularmente empieza identificando a Jesús como el Hijo de Dios. Este es el Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Así que lo que los espíritus inmundos gritan en torno a Jesús: «Tú eres el Hijo de Dios», no es nada incorrecto. Pero Jesús no quiere que la gente malentiendan qué significan estas palabras. Y tampoco Jesús no quiere que Él sea reducido simplemente a un hombre que hace milagros, ¿no? Y creo que un punto muy interesante en cómo el evangelista Marcos nos pone esta escena es de que Jesús no quiere que la gente simplemente se entusiasme con este título de el Hijo de Dios, ¿no? Sin poder entender y comprender el resto de su vida. Porque aquí la gente solamente está viendo lo fenomenal, lo grande, lo milagroso. Pero después vendrá la pasión, después vendrá su muerte, y después vendrá su resurrección, ¿no? Y tomar a Jesús simplemente con el título de ser el Hijo de Dios, con los milagros, con los actos fenomenales que Él está haciendo, sin entender, sin también tomar su pasión, su cruz y su muerte, pues es simplemente escoger lo que nos interesa, ¿no? Y quizás esto es parte de lo que el evangelista Marcos nos quiere comunicar, el por qué Jesús callaba a los espíritus inmundos que declaraban cuál era su identidad. Y también aquí entra una cosa muy interesante, ¿no? El por qué son los espíritus inmundos los que claramente identifican a Jesús por quien es, ¿no? Y sin embargo, otra gente, particularmente los líderes religiosos, simplemente no reconocen, ¿no? Y quizás aquí entra en cómo nosotros a veces con ideas preconcebidas
nos impide palpar, discernir la presencia de Dios entre nosotros. Porque cuando vivimos ya con prejuicios, que no nos permitimos que Dios cambie, que Dios rete, pues vamos a querer meter a Dios en nuestros prejuicios, en nuestras ideas, en nuestras preconcepciones. Y cuando no permitimos que Dios sea Dios, pues no lo vamos a reconocer, no lo vamos a recibir, porque no encaja con lo que nosotros esperamos que Él sea. Y si Dios viene de otra forma que no encaja con mis expectativas, pues simplemente no lo voy a reconocer, no lo voy a recibir, no me voy a dejar atraer por Él, ¿no? Así que quizás esto es parte del por qué Jesús calla a los espíritus inmundos, para que la gente no malinterprete el significado de este título, de esta identidad de quién es Jesús. Es el Hijo de Dios. Pero sin tomar la plenitud del resto de la vida de Jesús, este título, pues, es un título malentendido, porque después también vendrá la cruz, vendrá su muerte, seguida por su resurrección, y todo esto también entra de cómo Jesús se autoentiende, lo cual es muy diferente en cómo aún los malos espíritus lo entienden. Pues es un evangelio muy interesante. Repito, es un evangelio de transición, donde Jesús pasa de enseñar en las sinagogas ahora para concentrarse en la formación de sus discípulos. Y también nos da una idea muy clara de cómo la popularidad de Jesús desde el sur, este, oeste y el norte de Galilea, pues sigue atrayendo a gente, particularmente a aquellos necesitados de sanación. Y aquí podemos entrar todos. ¿Quién de nosotros no está necesitado de ser sanado, de ser reintegrado, de ser reconfigurado según nuestra dignidad e identidad como hijos e hijas de Dios, para después que ser lanzados y ser testigos del Dios vivo entre nosotros? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.